freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. 1968 fue un año que movilizó al mundo. Desde los movimientos de estudiantes y obreros en Francia, que tambalearon al gobierno francés, como la Primavera de Praga, pasando por la fuerte oposición de ciudadanos estadounidenses a la guerra de Vietnam, y ese mismo año, el asesinato de Martin Luther King. Pero uno de los hitos más destacados de ese momento se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Aquel acontecimiento fue el punto de quiebre para la segregación que sufría la raza afroamericana en todo el mundo. Una vez más, la política y el deporte dejaban huellas históricas. Estos Juegos Olímpicos fueron los primeros en realizarse en suelo latinoamericano. Además, se transmitieron por primera vez en televisión a color para todo el mundo. Y en la historia moderna, la atleta mexicana Enriqueta Basillo fue la primera mujer en encender la antorcha olímpica. Pero uno de los puntos más destacables fue la prohibición a Sudáfrica de que participara del certamen por el Apartheid que se llevaba a cabo en el país desde hace algunos años. No era la primera vez que los africanos no los invitaban a un juego olímpico, sino que en Tokio 4 años atrás, por la misma causa, tampoco estuvieron presentes. Yo tengo mucha información de Sudáfrica, tengo hasta periódicos de la época en que, por ejemplo, en la sección de deportes hay un anuncio, porque el periódico es para negros. Entonces, hasta en eso, deporte para blancos. Y hay un anuncio de un jabón y te pone con caricaturas que sirve para lavar el piso, para lavar la ropa y para bañar al bebé. Durante 42 años el Apartheid, que en la lengua afrikaans significa separación, fue legal dentro del país africano. Miles de personas afroamericanas lo sufrieron despiadadamente. A su vez, es importante destacar cómo fue el origen de este acto de segregación que prohibió a Sudáfrica ser parte de un juego olímpico hasta Barcelona del 92. En el pasado, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos. Primero fue Portugal en el siglo XIV, que quería establecer rutas comerciales con India. Luego, entre los siglos XVII y XVIII, los holandeses forjaron una colonia en la actual Ciudad del Cabo, capital sudafricana. Por último, arribaron los británicos a partir del siglo XIX y tuvieron que enfrentarse ante los Afrikaners, descendientes de colonos holandeses, para dominar el territorio. Terminaron ganando los británicos y firmaron un tratado de paz con los Afrikaners en 1902. Este documento ya tenía como punto a resaltar la discriminación hacia la población negra al negarles la votación y participación a elecciones. En 1948, el Partido Nacional Afrikaner consiguió el poder y dejaron a un lado a los descendientes británicos. Aquel partido aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Así comenzó el sistema de segregación racial conocido como Apartheid. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. A la raza negra le privaron todo. No podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos, tenían que concurrir a colegios separados y con peor nivel educativo. Prohibían las parejas o casamientos entre blancos y negros. Tampoco utilizaban el baño público o ir en el mismo medio de transporte. Este sistema era similar al que se encontraba en los Estados Unidos, basado en la segregación. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence
against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Fue en 1967 que Sudáfrica pidió su admisión para ser parte de los Juegos. Utilizó como argumento que en la nueva delegación de atletas no habría diferencia entre las razas. El Comité Olímpico asumió en primer momento la conformación del equipo sudafricano mixto. A consecuencia de esto, se generaron innumerables protestas, en especial de los países africanos. No era suficiente una delegación sin distinción racial, mientras que las políticas locales mantenían altos niveles de racismo. Alrededor de 40 naciones estaban dispuestos a generar un boicot en contra de los Juegos y no participar de ellos. Si nosotros hemos organizado los Juegos como ellos querían que los organizáramos, son un fracaso total. Empezando porque ya había la amenaza de más de 40 países, 42 confirmados, y otros que estaban en veremos, entre ellos la Unión Soviética, de boicotear los Juegos si venía Sudáfrica. Y el COI ya había mandado una carta al comité organizador en que se debía invitar a Sudáfrica. Y Pedro Ramírez Vázquez se negó. No abiertamente, simplemente no acusó recibo. Y México logró que el comité organizador, que el Comité Olímpico Internacional se echara para atrás de su propio error. Así que bastante nos debe el movimiento olímpico a México. Incluso el Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, organización fundada en 1967, apoyado por atletas afroamericanos en Estados Unidos, se opuso también. Curiosamente, meses antes de que se diera inicio a los Juegos, Sudáfrica estaba invitada por parte del COI. Pero México, mediante peticiones encabezadas por sus políticos, hizo retroceder al Comité Internacional en su decisión, sumado a las protestas de varios países y movimientos. El Comité Olímpico Internacional en la reunión de 67 en Teherán determina que hay que enviar una comisión a Sudáfrica para ver la conveniencia o no de invitarlos. Entonces, poco antes de que llegue la comisión a Sudáfrica, arrestan a Mandela. No se ve en apariencia una oposición hostil a esa segregación, a esa discriminación. El COI decide en Grenoble invitarlos. México logra que el COI desista de su decisión y cambie el sentido de su decisión a que no venga Sudáfrica. Si ha venido Sudáfrica, si México ha organizado los Juegos como el Comité Olímpico Internacional dispuso, todo el continente africano no había venido. Y tengo cartas de eso. La India no venía, Filipinas no venía, Cuba no venía, Jamaica no venía, Suecia tampoco venía, Líbano no venía, la Unión Soviética había dicho que lo más seguro es que no venían. Y obviamente si no viene la Unión Soviética, seguramente todo el bloque socialista se hubiera solidarizado con ellos. Habrían sido unos Juegos verdaderamente la vergüenza del movimiento olímpico. Lo concreto es que el apartheid sudafricano no se hizo presente en la competencia olímpica. La presentación del racismo, las violaciones de derechos humanos y una política que segregaba a otra raza no fue partícipe de los Juegos del 68. Los que sí estuvieron fueron los atletas afroamericanos de Estados Unidos, y ahí es donde surge otra historia interesante de contar. Como representantes estadounidenses, los atletas Tommie Smith y John Carlos llegaron al podio junto al australiano Peter Norman. Los tres llevaban en su pecho la insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. En esa prueba de 200 metros llanos, no corrieron solamente los atletas, sino que toda una población mundial de afroamericanos estuvo a su lado, exigiendo sus derechos, añorando que se establezca un punto final al racismo. Smith ganó la medalla dorada, estableciendo un nuevo récord del mundo. En segundo lugar estuvo Peter Norman, con la medalla de plata. Y con la medalla de bronce, en tercer lugar, se ubicó John Carlos. Me hablan por teléfono de la dirección de premiación. Dicen, profesor, los atletas de 200 metros no quieren subir al podio. No puede ser, tiene que hacerse la premiación y está programada, había una hora exacta para hacerla. Dicen, no si premia Avery Brundage. Avery Brundage era el presidente del Comité Olímpico Internacional
racista, muy racista. Los atletas no querían saber nada de Brundage. ¿Y yo qué hago? Pues lo único que podía hacer era hablarle al arquitecto Ramírez Vázquez. Yo estaba en el Palomar por teléfono y decirle, señor, los atletas de 200 metros, son 2 americanos y un australiano, no suben al podio si Avery Brundage los premia. El arquitecto me dice, le hablo en unos minutos. Me hablaron unos minutos y me dice el arquitecto, el señor Brundage acaba de recordar que tiene un compromiso importante en el Palacio de los Deportes, así que se va a tener que ir del estadio y va a premiar el presidente de la IAF. Pero al subir al podio, ambos estadounidenses llevaban un guante negro en cada mano. Recibieron sus medallas y cuando comenzó a sonar el himno de Estados Unidos, Smith y Carlos cerraron los ojos, bajaron la cabeza y levantaron los puños en alto. El mensaje fue Black Power, poder negro, no solo para su país, sino para el mundo. I did what I did in Mexico City in front of the cameras because that was the first time that the Olympic Games was televised around the world. So if I want to make a statement, a human rights statement, what better place to do it than the Olympic Games, where I can communicate to people on far ends of the earth that have the same issues confronting them that we have, that don't have a clue as to how to deal with them. First of all, you have to take into account who put the tag name Black Power sign. It was a white right-wing media that said that's a Black Power demonstration. If you realize each one of us had a badge on us. On that badge it stated Olympic Project for Human Rights. I ran my race with the badge on. So it's no excuse for them not to know that it was an Olympic Project for Human Rights. It was a human rights statement that was being made. Los atletas afroamericanos de Sudáfrica estuvieron en cada puño levantado. La culminación idealista del apartheid tuvo su final en México del 68. Africa.